Atención Colombia, es sumamente preocupante lo que está pasando con los medios tradicionales, también con los uribistas y la extrema derecha. Cómo se han unido para atacar al gobierno de Gustavo Petro y acusar a este gobierno de que el señor Gustavo Petro es cómplice de Diego Marín, el zar del contrabando, señores. Esto porque supuestamente este señor iba a infiltrar pues la campaña de Gustavo Petro con 500 millones de pesos, cosa que el presidente, siendo candidato, pues decidió devolver, señores, porque no había procedencia de este dinero. Pero el relato uribista es atacar al gobierno en todos los frentes, señores, en todos los frentes, porque se está descubriendo que generales de la policía estarían muy implicados pues en todo esto que tiene que ver con el contrabando y con lavado de activos, señores, porque aquí estaban utilizando a Diego Marín, los narcotraficantes, para traer el dinero que recibían pues por su droga en el exterior. Y así se va conociendo cómo Canal Caracol, por ejemplo, escribe, y hasta Gustavo Petro tuvo que pararlos en seco, escribe mentiras, titula vainas que definitivamente intentan confundir al pueblo colombiano. Noticias Caracol inició su informe diciendo: Diego Marín, el señalado zar del contrabando detenido en Portugal, pidió asilo en este país, lo que detuvo su trámite de extradición. El hombre es protagonista hoy de un escándalo de marca mayor por meter plata a la campaña de Gustavo Petro, presidente, que luego fue devuelta por orden del mismo Gustavo Petro, señores. Y dice, llama la atención la larga impunidad de la que ha gozado Marín durante muchos años. Aquí el noticiero asume y acusa de que la plata sí entró a la campaña, sin ninguna prueba, señores, sin ninguna prueba. Pues Gustavo Petro llega y responde: no, amigos de Caracol TV, el señor Marín no logró meter el dinero en la campaña. No desinformen, meter dinero en campañas es consignar en sus cuentas o usarlos en la misma. Ordené al portador que devolviera ese dinero de inmediato. ¿A quién? A su dueño, por supuesto. Y lo hice porque no me interesa ganar con trampas o vendiendo mi alma. Por eso puedo intentar destruir las bandas del contrabando sin que les deba nada. Sé cuánto luchó Marín por llegar a mí, pensando en que era como los demás. Ya se verá la cantidad de trampas que me puso. Sus empleados lo contarán. Pero estoy muy listo si la fiscalía trabaja a fondo a destruir toda la infiltración dentro del Estado, no importa quién caiga. Como él bien sabe, pues solo quiero toda la verdad, señores. Así sentencia Gustavo Petro a este canal de pacotilla, señores. Y es que también en las últimas horas, oficiales retirados, para ser más exactamente 112 de la Policía de Colombia, pues expresaron al presidente Gustavo Petro su indignación frente a un trino que puso en la red social X, en la cual expresaban que los generales recibían pago por defender el negocio de contrabando de alias Marín, ¿no? El trino era el siguiente, colombianos. Diego Marín pagaba a la Junta de Ascenso de Generales de la Policía para garantizar que los generales que escogían defendieran su negocio del contrabando. ¿Y recuerdan que en el Congreso era un complique para el ascenso y que los que más se oponían era el uribismo? Pues resulta que frente a este trino escribieron una carta al presidente estos oficiales retirados y dicen: con toda consideración nos dirigimos a usted los 112 generales que integramos el Colegio de Generales de la Reserva Policial y del Consejo de Exdirectores de la Policía Nacional, para expresarle nuestra profunda preocupación e indignación que nos ha causado su trino a través de la red social X, que nos permitimos incluir en el texto del documento, ¿no? Aquí dicen que por favor pida disculpas, que ellos son honorables y demás, y pues dicen solicitarle respetuosamente al presidente que pues presente las pruebas que seguramente conoce para hacer tal afirmación. Pues frente a estos señores, ¿qué pasó? Pues que aquí Petro le respondió: sé la indignación que pueden sentir, pero no deberían ser conmigo. Es voz populi en la policía que alias el Pitufo pagaba ascensos de sus amigos y que eso no debe pasar en ninguna institución al servicio de los derechos y libertades de las gentes. En la policía se sabe desde hace mucho que la Polfa no detenía contrabando ni contrabandistas. La IPOL sabe, en vez de enredarse con Pegasos y Duque, que debió descubrir toda la red de los grandes contrabandistas en el país para salvar la industria nacional y los puestos de trabajo de mujeres y hombres honorables, ¿no? Es lo que dice Gustavo Petro acá, porque se cuenta cómo la policía ha estado, pues, infiltrada por narcotraficantes. ¿Recuerdan cuando cargaron una avioneta en un hangar de la policía, señores, y que resultó después cayendo allá en Providencia? ¿Sí recuerdan? Y que la avioneta era de una empresa del esposo de una actriz. Ahí lo tienen, señores, cómo la policía ha sido infiltrada. Y oh sorpresa, después de esta carta que enviaron pues aquí los oficiales de policía al presidente Gustavo Petro, pues aparece Álvaro Uribe Vélez con generales de la República retirados estudiando una propuesta concreta de seguridad. Blanco es, y hay alguien que está asustado, que no quieren que se descubra, porque hasta un exdirector de la DIAN decía que había un expresidente muy peligroso
que presionaba para que dejaran y retiraran generales allá en la Polfa, ¿no? Entonces des en cuenta aquí cómo nos vamos conociendo y cómo esta gente está pues con este entramado que no quiere que se les descubra. Des en cuenta las palabras de Uribe. Formar un general demora 30 años. Hemos perdido 1.500 años de formación con los generales que este gobierno ha echado. Es muy grato para nosotros esta reunión con los generales Salazar, Las Prilla, Juan Pablo, con el general Pinto, con el general Rojas, con el general Zúñiga. ¿De qué hablamos? De la angustia por la inseguridad de Colombia, por su futuro. Hemos hablado de la necesidad de que Colombia tenga para el año 26 una gran política de seguridad. Hoy hay un gran faltante de efectivos, un gran faltante de aviación, han afectado mucho la inteligencia. Hoy hay una tremenda inseguridad jurídica. Por favor, imaginen ustedes, han tratado de politizar las Fuerzas Armadas, que tienen que estar por encima de la política. Con la ayuda de todos los generales que están en el retiro, se va a unir a las Fuerzas Armadas. Unir a todos los retirados, a todas las asociaciones de retirados y unirlos con los activos y definir una gran política de seguridad. Miren, este problema. Hoy hay una idea común que difícilmente se expresa. La JEP quiere acabar con el ejército colombiano. Nosotros tenemos que decir claramente, sin miedo, sin tapujos, para devolverle la seguridad jurídica a nuestros soldados y policías, hay que tener un órgano distinto a la JEP. Ah, ¿qué tal este descarado? Definitivamente este señor quiere es su justicia a la cómodo, ¿no? Aquí dijo que inseguridad jurídica será por su juicio, señor Álvaro Uribe Vélez. Es increíble. Y pues como lo decía Gustavo Petro, están infiltrando la policía. Resulta que revelaron un video que muestra una reunión del 4 de agosto del 2023 entre alias Papá Pitufo y el mayor Royce Javier Díaz, ¿no? Entonces era el director de la Polfa de Barranquilla, por supuesto. La cita fue en un reconocido hotel de Cartagena. ¿Qué estarían tratando? ¿Qué estarían recibiendo? ¿Qué estarían acordando? Y entonces dice pues que Gustavo Petro no puede acusar a generales, ni puede acusar aquí a comandantes de la Polfa. Increíble. Es porque hay como una especie de inconveniente o pelea entre el coronel Córdoba y ese político mencionado por el mismo señor Diego Marín Buitrago. Ahora bien, sale la gente encubierto de esa reunión y pues la gente encubierto informa que el mismo Diego Marín Buitrago había informado que tenía una reunión posterior a ese encuentro de almuerzo con el mayor Royce Díaz y pues efectivamente en los videos que se recolectaron de este establecimiento público, entonces a las 3 de la tarde con 47 minutos del 4 de agosto del 2023 se observa ingresar al restaurante a dos personas y su señoría, como puede observar, la lleva de polo blanco con rayas azules y naranjas. Sus facciones y su cara ahí se puede observar, efectivamente corresponde a quien aquí vemos en imagen, al mayor Royce Díaz Munive, jefe de Polfa Barranquilla en esos momentos. Para esa fecha él era el jefe de Polfa Barranquilla. Y aquí entonces ya vemos cómo ingresa al restaurante. Aquí lo que nos preguntamos es cómo el zar del contrabando estaba reunido con un alto oficial director de Polfa Barranquilla. Entonces, no se trata de mentiras, no se trata de que Gustavo Petro recibió o no recibió en campaña porque lo han desmentido y no tienen pruebas contundentes, señores. Sino aquí están las pruebas de que el señor zar del contrabando sí se reunía con mayores generales y oficiales de la policía. Entonces no vengan aquí a meternos los dedos a la boca. Por otro lado, hay un duro enfrentamiento entre el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro. Esto porque el señor Barbosa le dijo corrupto a Petro y este le respondió. Sería bueno que le explicara al país el por qué escondió la investigación del asesinato del fiscal paraguayo Pecci. Además también le dijo que por qué administró la entidad al lado de la mafia. Apoyan al presidente colombianos porque des en cuenta cómo empezó este señor visitando varias cadenas, mejor dicho, con una hipocresía y además atacando a Gustavo Petro. Él dice, el cinismo de Gustavo Petro no tiene límites. Ahora pretende atribuirse el mérito de la captura de alias Papá Pitufo. Hágame el favor, el señor quiere echarse flores cuando no hizo nada.
cuando fue la fiscalía la que lideró la investigación y obtuvo la orden de captura. Durante mi gestión jamás recibimos una denuncia de su campaña sobre este señor alias Papá Pitufo y sobre el escándalo de los 500 millones. Des en cuenta el descarado. Déjeme saludar al fiscal de ese entonces, el fiscal Francisco Barbosa. Fiscal, gracias, exfiscal, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Un saludo, Gustavo, para usted, para toda la audiencia y con mucho gusto aquí respondiendo algunas preguntas. Exfiscal, ¿qué se hizo y qué pasó en su fiscalía con alias Papá Pitufo? Pues mire, a mí me sorprende el cinismo de Gustavo Petro en estos días, porque aquí los hechos son muy claros, Gustavo, frente a lo que hizo la Fiscalía General de la Nación cuando yo estaba al frente de la entidad. Primero, usted ve que el día de ayer o el día de antier, cuando sale la información de la revista Cambio, se dice que se entregaron 500 millones de pesos que se recibieron para esa campaña por el señor Diego Marín, alias Papá Pitufo, a esa campaña, que nunca se denunció esos hechos ante la Fiscalía General de la Nación. Entiendo que la Fiscalía va a llamar interrogatorio al señor Vendrell, según lo que se dice en los medios de comunicación, por esos hechos. En octubre del 2023, esto es importante, la línea de tiempo, en octubre del 2023, varios fiscales especializados con Policía Judicial de la Fiscalía y Policía Nacional inician una investigación, una macroinvestigación contra las redes de contrabando en Buenaventura. Y se logra la captura de Ricardo Orozco, alias El Bendecido, en marzo del 2024, cuando Marta Mancera fungía de fiscal general encargada. De hecho, es el último acto de Marta Mancera al frente de la Fiscalía. Y ahí mismo se obtiene la orden de captura que permite capturar al señor Diego Marín en Madrid. Es decir, la Fiscalía General de la Nación es la que permite que exista esa orden de captura y no como falsamente dice Gustavo Petro, que fue gracias al impulso que le da esa investigación. No le da ningún... Claro que sí, señores. Aquí le dio un impulso porque al señor Diego Marín lo liberaron allá en España, señores. Y después, pues, presionó con el presidente de allá para que lo recapturaran, ¿no? El señor huyó a Portugal y ahora allá lo capturaron, señores, y está pidiendo asilo político. Entonces aquí viene, mejor dicho, a sacar pecho en su fiscalía tan nefasta, ¿no? ¿No cogieron a Pacho Malo y después lo soltaron? Que inclusive está como trabajando en la fiscalía también, es que son bien descarados. Y es que el señor Francisco Barbosa escribió un trino diciendo lo siguiente: muy lamentable su cinismo, Gustavo Petro. No se equivoque ni busque confundir a la opinión pública. Los colombianos ya no creen sus patrañas. Recuerde que usted, el 8 de febrero del 2024, auspició una sonada contra la Corte Suprema de Justicia para presionar la elección de fiscal general. Haciendo estas acusaciones. Todo eso cuando desde la institución se hacían grandes avances investigativos contra alias Pitufo, al punto de lograr una orden de captura. ¿Y quién es alias Pitufo? Un presunto delincuente que se reunió con usted y que, según dicen sus funcionarios, filtró 500 millones de pesos a su campaña. Aquí lo está acusando sin tener ninguna prueba de supuestas reuniones. Si usted en su momento no hubiera omitido denunciar los hechos delictivos que conocía, la Fiscalía hubiera actuado incluso con mayor rapidez. ¿Cómo no? Siempre le cubrió la espalda a Iván Duque y ahorita está metido porque al parecer Duque presionó para que sacaran al general de la Polfa allá en Buenaventura. Pero en lugar de hacer lo correcto, usted cayó la información, nacionalizó a uno de los implicados y a los otros los premió compuestos. Gustavo Petro, Colombia no cree en sus tramas de poca monta. Su gobierno y usted están acabados. Su golpe de Estado a la justicia con comisiones internacionales no va a prosperar. Una vez termine su periodo como presidente, la misma fiscalía tendrá que investigarlo a usted por los delitos que cometió en campaña. Se lo dije hace unos meses y se lo repito hoy. Yo me fui de la fiscalía, pero el Código Penal quedó, dice el señor, como advirtiendo acá. Y pues una persona le dice al corrupto exfiscal de bolsillo, Barbosillo, ahora el presidente Petro le salió a deber. Los 4 años tapándole todo a Papá Pitufo y ahora sale con estas. El ladrón juzga por su condición. ¿Qué tal el descaro de Barbosa? ¿Ustedes qué creen de estas palabras? Y pues aquí está la respuesta de Gustavo Petro frente a todo esto. El señor Francisco Barbosa pues lo está acusando. Les cuento que el presidente Gustavo Petro le respondió al exfiscal Francisco Barbosa luego de que con un, lenguaje poco falto de respeto, lo acusara en sus redes sociales de auspiciar una asonada contra la Corte Suprema de Justicia para pedir la elección del fiscal general de la Nación hace un año. El fiscal Francisco Barbosa señaló de manera laxa e irresponsable al presidente Gustavo Petro de auspiciar una asonada contra la Corte Suprema de Justicia el pasado 8 de febrero del 2024. Barbosa también le dijo a Petro, en tono pendenciero, que terminará su periodo presidencial y será investigado por la Fiscalía por los delitos que cometió en su campaña presidencial. El presidente salió en su defensa para señalar algunas de las actuaciones dudosas del fiscal Francisco Barbosa, como el caso del fiscal paraguayo Pechi.
Sería bueno que le contestara al país por qué en la investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Pecci, su fiscal decidió separar de la investigación al presunto asesino, el narcotraficante Maxet, y su socio colombiano Lozano Piraquete, presunto asesino de esmeralderos. También le recordó a Francisco Barbosa cómo omitió investigar el entramado de corrupción de los funcionarios de la Fiscalía en Buenaventura. Por el delito de concierto para delinquir. ¿Sabe usted que entre el jefe del CTI, Francisco, y quienes controlan el puerto de Buenaventura, no solo permitían la salida de toneladas de cocaína a Europa, sino la llegada de centenares de contenedores con contrabando transportados con sellos oficiales? ¿Qué hacen los funcionarios de la Fiscalía que usted conoce exportando cocaína y dejando entrar el contrabando? ¿Sabe usted que su Fiscalía jamás investigó al jefe del CTI de Buenaventura en su administración por narcotráfico y que algo similar sucede con Diego Marín? Petro fue más allá y le informó a Barbosa que existen videos de funcionarios de Barbosa con Papá Pitufo. ¿Se desbarataban las mafias al interior de la Fiscalía si cambiaba la conducción de la Fiscalía? ¿No era su misión desbaratar las mafias internas de la Fiscalía que permiten la impunidad a personas como Diego Marín? ¿Sabe usted que hay videos de contacto de Marín con fiscales y jueces? Los casos de narcotráfico, contrabando y corrupción que vinculan a altos funcionarios de la Fiscalía de Francisco Barbosa son varios y se empiezan a investigar. El cual labora en la Fiscalía General de la Nación. Bueno, aquí tendrá gran labor la fiscal Luz Adriana Camargo, ¿no? Es que definitivamente se les está cayendo la careta. Por supuesto, el señor Francisco Barbosa salió después a lloriquear y a decirle a Gustavo Petro lo siguiente. Su cinismo es patológico. Gustavo Petro, le recuerdo que mientras la fiscalía que yo dirigí hacía la investigación que llevaba a la captura de Pitufo, usted se reunía con él a conversar amistosamente y los miembros de su campaña le recibían 500 millones de pesos. Le recuerdo igualmente que la fiscalía que dirigí puso tras las rejas a alias Pacho Malo. Hoy este individuo debe enfrentar a la justicia por, entre otros, hacer parte de una red criminal de su contertulio alias Pitufo. Su afirmación frente al caso del fiscal Marcelo Pecci ya es delirante. La fiscalía que dirigí se encargó de capturar y procesar a 8 personas involucradas en el crimen. Esta investigación la realizamos con el apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Muchos de ellos aceptaron cargos. Lo curioso es que el principal testigo fue asesinado el 3 de enero del 2025, durante su gobierno y bajo el control del INPET, que depende de su Ministerio de Justicia. Hoy enfrentan a la justicia. Me imagino que responderá también por eso. Y si de mafia se trata, le sugiero que tenga cuidado con los que lo rodean en la Casa de Nariño. Esos que escriben comunicados temerosos de que les quiten la vida, o los que reciben 500 millones de pesos a los contrabandistas, o los que según la prensa y audios en plena campaña presidencial hacían presuntas colectas con narcotraficantes de la costa caribe, o los que se prestaron para intimidar e interceptar a trabajadores del servicio doméstico y que aceptaron cargos ante la justicia. Dice él, el 7 de agosto del 2026 usted pierde su fuero presidencial y no habrán amenazas de golpes blandos. Será un ciudadano como cualquiera. Ese día tendrá que darle la cara a la fiscalía para responder por los delitos asociados a la obstrucción a la justicia que cometió en el caso de alias Pitufo. Espero que ponga la cara y no huya del país. Los colombianos decentes lo estaremos esperando. Oiga, es que este man sí es sinvergüenza, ¿no? Aquí le dicen fiscal no penalista, viejo pendenciero, clasista y corrupto. Usted, amigo del presidente de la ñeñe política, hablando de investigaciones, usted pasó a la historia como el fiscal más inepto. Eso no se lo quita nadie, señores. Su fiscal, de su fiscalía que hizo la investigación. Dice acá, la fiscalía abrió una indagación contra el fiscal Andrés Marín, quien durante 3 años pues estuvo investigando a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, por la presunta fuga de información que se habría generado con uno de los ares del contrabando de Colombia, ¿no? Es que tenían infiltrada la fiscalía de Barbosa y este señor aún no lo cree, el peor fiscal de la historia. Y es que, señores, esto es gravísimo. Hay políticos y exministros de un gobierno del señor Duque implicados por tener nexos con Papá Pitufo. Lo más grave de todo esto es que los grandes medios no hablan nada, ¿no? Pareciera que todo lo relacionado con la derecha lo quieren ocultar. ¿Por qué? Porque hay manos muy poderosas, señores. Este entramado apenas comienzan y les pedimos que compartan porque el señor fiscal Francisco Barbosa se va a ir para atrás. La Fiscalía reveló que familiares del fallecido exministro de Defensa Carlos Holmes de Trujillo habrían intercedido para hacer cambios en la policía cuando se investigaba al contrabandista Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. La denuncia revelada por RTVC Noticias se desprende de la declaración de un policía implicado en la cadena de corrupción. Al respecto, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Zidárraga, aseguró que lo que se conoce de este caso es solo la punta del iceberg. César Melo, detalles sobre estos señalamientos de la Fiscalía.
Hola, muy buenos días. Pues los señalamientos del ente acusador fueron hechos ante un juez de control de garantías, el juez que adelanta el proceso contra alias Papá Pitufo. Allí la Fiscalía entregó esas primeras pistas sobre lo que sería la relación de políticos con esta cadena de corrupción de alias Papá Pitufo. En esta diligencia judicial, además de mencionarse el nombre de este exministro de Defensa, también se señaló que al parecer un exdirector de la Polfa habría recibido 300 millones de pesos en efectivo que le fue entregado por parte de un subalterno. Este dinero habría sido entregado por emisarios de Papá Pitufo en Cartagena. El interrogatorio de un policía que participó como agente encubierto dejó al descubierto otro episodio del caso de alias Papá Pitufo. Se trata de la relación de políticos, quienes también habrían jugado un papel clave. Según dice la Fiscalía, familiares de un fallecido exministro del gobierno Duque tendrían cercanía con el zar del contrabando. El mayor Peter Steven Henao señaló que en la reunión del 5 de septiembre del 2023 en Cartagena, Diego Marín menciona su poder e influencias. Contó que a través de un hermano del exministro de Defensa Nacional, Holmes Trujillo, obtuvo ayuda para sacar de la Policía Nacional al entonces general Juan Carlos Buitrago, porque este pretendía realizar una publicación, una segunda edición de un libro titulado Los principios no se negocian, en la que referenciaban al imputado como el mayor contrabandista de Colombia. Esto lo dice bajo juramento el denunciante. En otro de los apartes de la investigación de la Fiscalía se menciona el pago de sobornos de hasta 300 millones de pesos en efectivo para permitir las actividades de contrabando. Se habla de altos oficiales. La entrega de un monto de 300 millones de pesos destinada en una caja que se entregaría al director de la Polfa, Coronel Malagón, caja que fue puesta a disposición del agente de control, y al ser revisada se evidenció ese monto que fueron incautados en relación en el marco de esta agencia encubierta. Para la Fiscalía, estos hechos constituyeron un caso de corrupción aberrante. Y él tiene contactos dentro de la Dirección de Talento Humano para hacer movimientos en beneficio de Diego Marín. O sea, los movimientos son los traslados, agilizar los traslados de las personas que Diego Marín le conviene tener en las diferentes divisiones de Polfa para actividades pues que él realiza. Esto permite inferir, señoría, que a través de esos documentos, como lo detalla el agente encubierto Marín Buitrago, tiene la capacidad de obstruir la administración de justicia porque los tentáculos de poder alcanzan medios incluso de movimientos de personal. El secretario de Transparencia de la Presidencia se pronunció sobre las revelaciones de RTBC frente al caso de Pitufo y dijo que lo que se conoce es la punta del iceberg. La delincuencia en Colombia difícilmente puede avanzar si no tiene un poder económico, si no tiene un poder político, básicamente. Sobre todo, sí. También sabemos que hay en la infraestructura del Estado, algunas situaciones no se dan si no pasan por el Congreso de la República. El gobierno pide celeridad en la investigación de la Fiscalía sobre este caso. Nosotros queremos y nos interesa saber la verdad. Por eso el presidente de la República ha llamado a la justicia de Portugal para que traiga a Pitufo y cuenta la verdad. ¿Que quién está implicado? Pues que todas las personas responsables en este gobierno o en anteriores pues asuman su responsabilidad de cara al país. El gobierno y la Fiscalía esperan que alias Papá Pitufo llegue extraditado desde Portugal en los próximos meses. Esperemos que llegue pronto, que no le otorguen el asilo y que realmente empiece a contar y presenten todas las pruebas, porque se están encontrando videos, se están encontrando pues mucho material probatorio que pondría a mucho político a temblar. Y nos preguntamos, si Gustavo Petro, por ejemplo, tuviera algo que ver con esto de los 500 millones y que efectivamente entraron a la campaña, ¿ustedes creen que el presidente insistiría en traer a este señor para que confiese y cuente todo, señores? Es que definitivamente cuando unos quieren saber la verdad, otros quieren ocultarla, ¿no? Y es que en una grabación conocida por RTBC, un agente encubierto documentó el momento en que el zar de contrabando, alias Papá Pitufo, habla sobre intervenir en ascensos de generales de la policía. Y Gustavo Petro entonces no se puede pronunciar frente a estos ascensos porque ya los oficiales retirados saltaron. Noticias. En una grabación conocida en exclusiva por RTBC Noticias, un agente encubierto documentó el momento en el que el zar del contrabando, alias Papá Pitufo, habla sobre intervenir en ascensos de generales de la policía. Mayra. En el registro que tienen en su poder la Policía Judicial y la Fiscalía, se menciona al expresidente del Senado, Juan Diego Gómez, en estas controvertidas gestiones. En una conversación grabada por un agente encubierto con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, el presunto zar del contrabando confirma su poderío y habla sobre ascensos en la fuerza pública y el traslado de oficiales. En la conversación conocida en exclusiva por este noticiero, también aparece una tercera persona que sería un asesor político de Pitufo. Entre risas, hablan sobre la llegada de oficiales a la Polfa. Pero esa estrategia sí es buena, señor. Esa que usted le trae. ¿A dónde quiere ir? Ya. Antes de que se vale, ¿verdad? Pero él también ya está vinculado a otro lado. En el audio hablan sobre el expresidente del Senado, Juan Diego Gómez, y una posible participación en ascensos de la policía. ¿El corro?
No le creo eso. ¿Y el negro tiene el valor? ¿Tuvo el valor de...? Juan Diego ya debe saber. Sí, el otro año juega para general. ¿Usted cree que se mande Juan Diego con la gente que tiene en el Senado? ¿El poder que tiene? Pues que tiene poder. Va a subir ese... Y yo ya estoy... Ya le pongo... Además de la conversación de Pitufo que menciona al expresidente del Senado, en el expediente del zar del contrabando figuran episodios relacionados con el soborno de 300 millones de pesos en efectivo, en las que incluso se menciona a un exdirector de la Policía Fiscalía Aduanera. La entrega de un monto de 300 millones de pesos. Es que definitivamente aquí se les está cayendo todo. Se menciona al senador que fue presidente del Congreso, Juan Diego Gómez. ¿Qué puede pensar uno sobre esto que está pasando, señores? Definitivamente cada vez nos enteramos de muchas cosas, ¿no? Y es que una de las noticias que también preocupa en este caso es que Pastrana y Duque habrían frenado la captura del criminal, pues sacando al general Buitrago. Dice acá, Pastrana y Duque habrían intervenido para que este general fuera retirado. Un escándalo de presiones políticas sacude el uribismo y la vieja clase política colombiana. El expresidente Andrés Pastrana habría intervenido directamente en el gobierno de Iván Duque para lograr la salida del general Juan Carlos Buitrago de la dirección de la Policía Nacional, ¿no? Y es que se encuentra por qué lo decimos. Andrés Pastrana colocaba un trino así en la época del 2020. Decía, la salida del general Juan Carlos Buitrago de la Policía de Colombia es la mejor noticia para Colombia en mucho rato. Uldarico le dice, el exdirector de la DIAN reveló que un expresidente presionó para poner a un coronel al servicio de Papá Pitufo. Y Andrés Pastrana celebró la salida del general Juan Carlos Buitrago, quien perseguía a Pitufo. Las piezas empiezan a encajar y las llaves están apareciendo, ¿no? Ay, señor Andrés Pastrana, el propio Pastrana confirmó que intervino en el asunto al revelar que en abril del 2020 que él mismo había informado a Holmes Trujillo sobre supuestos nexos de Buitrago con el gobierno de Nicolás Maduro, una acusación que nunca fue probada. Buitrago, por su parte, señaló en su libro Los principios no se negocian que su salida fue orquestada por un expresidente y un abogado, quien teme que sea Abelardo de las Priella. Andrés Pastrana decía, meses antes de la irrevocable carta del general Juan Carlos Buitrago de la policía, informé a mi defensa, Carlos Gómez Trujillo, sobre temas que a él le correspondería explicar. Entonces démonos cuenta quién estuvo detrás de la presión. Sin embargo, Juan Carlos Buitrago dijo que no, que había un presidente más poderoso y malvado, que había presionado y que no era Pastrana. Entonces aquí este entramado pues se empieza a conocer, y es que el mismo general Buitrago llegó y retuiteó esta noticia. Miren, general Juan Carlos Buitrago, Duque y Pastrana presionaron para sacar al general que perseguía a Papá Pitufo. Señores, poco a poco vamos sabiendo lo que está pasando. Aquí dice Gabriel Cifuentes, Yogi, Pitufo, el Ñeñe y todas las historias que a diario se suman para confirmar el estado de putrefacción de la política ameritan un definitivo punto aparte. ¿En manos de quién estamos? ¿Hasta cuándo soportaremos el hedor de la más nociva corrupción? Todos untados, qué asco. Alejo Bergel dice, lo interesante es que Petro pescó lo que quería hacer Pitufo y echó para atrás todo esto. Siendo presidente, ha hecho todo para traerlo al país y que cuente lo que sabe. Con el Ñeñe, según los audios, hubo confluencia. Hasta fue a la posesión de Duque y terminó asesinado en Brasil. A ningún uribista le interesó que se supiera la verdad, solo silenciarla. Hacer comparaciones insulsas es un peligro, dicen por acá, señores. Colombianos, hasta acá este video. Esto definitivamente está podrido. El uribismo y la extrema derecha no quiere que se les destape qué generales están detrás de esto. Ya hay videos de generales de la Polfa ahí entrevistándose con el señor Diego Marín y demás. Pero el video de Gustavo Petro recibiendo 500 millones de pesos no está. Entonces no vengan y no sigan inventando y presionando para esto. Él devolvió esta plata cuando supo que no había un origen lícito sobre ella, ¿no? Colombianos, muy amables y hasta pronto. Compartan, por favor.